Abre tu Biblia en Filipenses, en el capítulo 2. Nuestro Señor es digno. Su sacrificio en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 9 en adelante. Filipenses 2:9. Aleluya, te adoramos, Señor. Grande es nuestro Dios. Acuérdate que nuestro Señor Jesús dijo que a Él lo había señalado el Padre para darnos ese pan de vida. ¿Sí entiendes? Entonces, no hay otro más. Al Padre lo señaló a Él y Él es el que va o el que ha dado y seguirá dando el pan de vida a aquellos que vengan a Él. ¿Sí entiendes? No hay nadie más. La gente ha buscado en algunas otras partes o ha inventado dioses, ha hecho imágenes y el enemigo dice su palabra, ¿verdad? Como leemos desde Génesis que la serpiente era la más astuta entre todos los animales. Fue muy astuta, engañó a Eva y busca seguir engañando al pueblo de Dios. Y se va a infiltrar y va a buscar la manera de que no le des la gloria y la honra al que la merece. ¿Sí me entiendes? No importa si se la das a cualquier otro imagen o dioses de los que las naciones hacen, con que no le des la gloria y la honra a Dios, Él está feliz. ¿Sí estás aquí? Entonces Él lo que quiere es que no honres a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús. No importa que quizás tú digas, bueno, yo no honro al enemigo, yo no honro a Satanás. Pero mientras tú no le das la honra al que la merece, a nuestro Dios, inconscientemente se la estás dando al enemigo porque te honrarás a ti mismo, honrarás a los que están a tu alrededor, podrás honrar quizás a aquel que te hace algún bien. Y no digo que no le honres como lo merece, pero no la honra que merece el Señor. ¿Me entiendes? Ha habido personas que quizás han sido bendecidas por sus patrones, por algún compañero, por alguien. Y estas personas han sentido en su corazón una gratitud y una honra hacia esa persona que no merece. Y Dios les ha mostrado que esa persona que fue usada para bendecirle a este hermano simplemente fue un vaso. ¿Sí estás aquí? ¿Sí me lo entendiste? O sea que Dios puede tocar el corazón de una persona para que te bendiga y claro que debes de estar agradecido con esa persona, pero no creer o no honrarle de la manera que Dios es honrado, porque el que tocó el corazón de esa persona para que te bendijera o te liberara de alguna situación fue Dios. ¿Sí entiendes? Siempre acuérdate, es Dios. ¿Alguien te dio un taco? ¿Alguien te llevó una despensa? ¿Alguien te bendijo? Era una necesidad muy grande que quizás tú tenías, una aflicción, una dificultad en la que tú querías ser liberado de aquella situación y fuiste liberado usando Dios a alguna persona. Cuidado. ¿Sí entiendes? Honra a la persona como lo merece, pero acuérdate que toda la gloria y la honra es para tu Dios. Si Él no hubiera tocado el corazón de esa persona, no te hubiera liberado de esa situación. Hay personas que humanamente son grandes en la sociedad y ellas pueden ser dirigidas a extenderte la mano a ti. Pero acuérdate que quien ha tocado el corazón de esa persona es el Señor.
porque de otra manera ni el más miserable te hubiera extendido la mano, mucho menos alguien que humanamente es honroso, es de honra. ¿Sí entiendes? Él puede tocar el corazón de cualquier persona, pero es Él, Jesús. Es el abogado, el que ha hecho posible que tengamos esta gracia. ¿Sí entiendes? Entonces vamos a leer Filipenses capítulo 2. Lo tienes. Versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta los sumos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de ¿quién? Acuérdate, no hay más. A Él escogió el Padre, a Él señaló el Padre para que nos dé ese pan de vida, ese pan vivo. ¿Sí entiendes? Entonces dice, para que en el nombre de Jesús, ¿qué pase? Se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Las personas, muchas que han sido engañadas por el enemigo, no quieren honrar a nuestro Señor Jesús. No quieren adorarle, no quieren doblar sus rodillas a Él. ¿Sí entiendes? No se quieren humillar ante Él. Pero nuestro Dios nos enseña que el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. ¿Sí entiendes? Aquel que rehúsa creer en el que el Padre ha señalado, o sea, en nuestro Señor Jesucristo, la ira de Dios está sobre él. Humanamente va a vivir aquí y quizás va a alcanzar posesiones, va a alcanzar títulos, se va a esforzar y va a lograr cosas. Pero va a haber un día donde toda rodilla se va a tener que doblar. ¿Sí me entiendes? Aún aquellos que hoy, ahorita, estando en este mundo, no se quieren humillar ante Él, llegará el día que van a doblar sus rodillas. Y qué triste es que aquellos que un día doblaron sus rodillas a Él, le dieron la espalda. Porque no quisieron más ser dependientes de Dios. Qué triste, porque el día de mañana van a tener que doblar sus rodillas delante de Él. Y lo triste no es que las van a doblar, sino de que aunque las doblen, ya no habrá esperanza para ellos. ¿Sí estás aquí? Todo ser, no solamente el ser humano, todo ser que está en los cielos y en la tierra y debajo de ella, doblará sus rodillas ante nuestro Señor Jesucristo. Por su sacrificio, por su esfuerzo. Por eso es que leímos en el 9, por lo cual, o sea, Él tuvo que haber hecho algo para poder para que Él pudiera haber sido recompensado o premiado o alcanzado esto que se le dio. ¿Sí estás aquí? Tuvo que haber sufrido, padecido, tuvo que haberse despojado de sí mismo, tuvo que haberse humillado en una forma de hombre. ¿Sí entiendes? Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de sí mismo. ¿Sabes qué es eso? Si nosotros no nos despojamos de nosotros mismos, no vamos a ser honrados. Esto es lo mismo, porque dice en el 5 que haya pues, ¿sí entiendes? Cuando está diciendo, haya pues en vosotros, está diciendo que el mismo sentir que hubo en alguien, que haya también en nosotros. ¿Sí entiendes? Cuando Él se despojó, porque se despojó de Él mismo, entonces leemos en el 9, por lo cual Dios le exaltó hasta los sumos. Entonces, mira hermano, tú puedes tener títulos aquí en la tierra, terrenalmente puedes ser alguien grande, que tienes muchas personas a tu mando, pero si no eres sabio como aquel centurión, que su siervo estaba enfermo para morir o muriendo, y le dijo y le mandó el mensaje al Señor
que solo dijera la palabra. ¿Sí me entiendes? Él reconocía que nuestro Señor Jesús, así como este centurión tenía autoridad para decir la palabra y las personas ejecutar lo que él pedía, él sabía que el maestro también tenía esa autoridad en lo espiritual, para que cuando él dijera la palabra, así sucedería. Entonces, si tú y yo no somos como el centurión y nos despojamos, porque él se humilló, aunque él estaba a cargo de personas, él se humilló y reconoció la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí estás aquí? Entonces, si nosotros no nos despojamos, tampoco vamos a ser bendecidos, honrados, porque eso es lo que hemos leído en Romanos, en el capítulo 2, que para aquellos que buscan honra, gloria e inmortalidad, ¿sí me entiendes? ¿Qué hacen estas personas? Se apartan del mal y buscan el bien hacer. ¿Sí estás aquí? Eso es, se despojan de ellos mismos. Si tú quieres ser así bendecido, tiene que haber ese sentir que hubo nuestro Señor Jesús en cada uno de nosotros. Entonces nuestro Señor Jesús por eso recibió un nombre. Ahora no te estoy diciendo que vas a recibir un nombre como el de Él, ni que vas a llegar a ser igual que Él en potestad. Pero sí, dice su palabra que Él nos ha hecho príncipes y sacerdotes de su pueblo. ¿Sí estás aquí? O sea que si le buscas, si le sirves, aquí en la tierra serás el más inferior, pero allá en los cielos serás grande. ¿Sí estás aquí? Porque si tú eres grande aquí en la tierra, cuidado, hermano. Ten mucho cuidado. Serás pequeño allá en los cielos. Si no reconoces a aquel que es grande sobre todas las personas, sobre todos los seres. Entonces honremos a nuestro Señor Jesús. Muchos no quieren, blasfeman el nombre de nuestro Señor Jesús, y hay muchas religiones o muchos que profesan conocer a Dios. Por eso te decía, ¿cómo el enemigo se infiltra entre las religiones o entre los grupos que profesan conocer a Dios? Deshonrando a nuestro Señor Jesucristo, deshonrando al Padre. ¿Cómo? Muchos haciendo dioses para ellos mismos, imágenes de talla, y no quieren honrar al Creador. Otros no quieren recibir a nuestro Señor Jesucristo, no quieren doblar sus rodillas a Él, dicen que ellos van directo al Padre. Pero si el Padre señaló a alguien para que Él diera su ración a las personas, ¿con quién debemos de ir? ¿Sí estás aquí? Entonces no debemos de engañarnos. Creo que todos nosotros entendemos, hemos entendido de esa manera, el Señor nos ha enseñado, pero debes de tener mucho cuidado, porque hay personas, el enemigo infiltrándose en grupos, haciéndoles creer que solamente ve directo al Padre. Otros que tienes muchas maneras de llegar al Padre, menos por nuestro Señor Jesucristo. Puedes adorar, puedes pedirle a esta imagen, a la otra, que interceda por ti, y todo eso es diabólico. No proviene del Señor. ¿Sí entiendes? Porque en el único nombre que toda rodilla se doblará es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como muchos se doblan ante imágenes, ante otras cosas que el escultor ha hecho, pero no al único Dios verdadero. ¿Sí entiendes? Entonces, miremos la grandeza de nuestro Señor Jesús por su humillación, por haberse despojado de sí mismo, la recompensa que Él ha recibido. Dice una vez más el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, porque toda rodilla, lo has leído y si hay oportunidad vamos a leerlo en Apocalipsis, dice toda rodilla. Había de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las naciones, había todos los seres que están en los cielos,
adorando y glorificando a nuestro Señor. ¿Sí entiendes? Y dice de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, ¿qué va a pasar? Toda lengua, ¿verdad? Confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Sí entiendes? ¿Para qué? Porque cuando tú reconoces y tú honras a nuestro Señor Jesucristo, es para la gloria del Padre también. ¿Sí me entiendes? Porque tú reconoces a quien Él instituyó. Porque tú reconoces a quien Él señaló. Tú reconoces a quien Él le dio la autoridad, el poder, el dominio. Entonces, de esa manera, nuestro Padre también es honrado, es glorificado. ¿Sí entiendes? Que al que Él envió, nosotros lo recibimos y creemos en Él. Porque no vaya a ser como nuestro Señor Jesús les dijo a aquellos judíos acerca de aquel hombre que tenía un viñero y lo arrendó. ¿Sí entiendes? Envió a uno de sus siervos para recibir del fruto y lo mataron. Envió a otro, lo apedrearon y lo mataron. Y a otro y a otro. Entonces dijo, enviaré a mi hijo, quizás a él le tengan respeto y le reverencien. ¿Sí entiendes? Pero estos hombres malos, perversos, dijeron, él es el heredero. Si lo matamos, nos quedamos con todo. ¿Sí entiendes? Aquel que no quiere aceptar a nuestro Señor Jesús va a recibir la ira del Padre, que está preparada para aquellos que no quieran sujetarse. Muchos no quieren escuchar. Muchos quieren escuchar a un Dios que es puro amor, que no hace juicio, que no es justo. Pero ese no es nuestro Dios. ¿Sí me entiendes? Por eso dice su palabra que es terrible caer en las manos de un Dios vivo. Él no es como esas imágenes de talla que tienen ojos y no miran. Nuestro Dios mira. Nuestro Dios conoce nuestro caminar, nuestro levantar y nuestro sentar. ¿Sí me entiendes? Él conoce todo de nosotros. Entonces deberíamos de humillarnos, deberíamos de reconocerle, deberíamos de glorificar a nuestro Señor Jesucristo, para que de esa manera hallemos gracia delante del Padre. ¿Sí me entiendes? Dice que nos acerquemos a Él confiadamente para alcanzar el oportuno socorro. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces hay muchos que son engañados. Hay muchos que el enemigo usando cualquier cosa, aún haciéndole creer que Él es su propio Dios. Hay muchos que así hablan. Ellos son su propio Dios, su propio Dios. Ellos hacen como ellos quieren. Ellos deciden con su vida lo que ellos quieren. Ellos pueden practicar lo que a ellos les plazca y ellos son dueños de su propia vida. Pero no así con nosotros, hermano. Porque el salmista dijo que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Sí estás aquí? Que somos pueblo de Él y ovejas de su prado. Entonces, no podemos hacer como queramos. No podemos vivir como queramos. Pensemos. Mira, abre tu Biblia en Romanos capítulo 14. Pensemos, roguémosle al Señor que nos dé un corazón, que podamos hallar gracia delante de Él, hermano, y podamos humillarnos. Podamos servirle y reconocerle en todos nuestros caminos. Romanos capítulo 14. Versículo 7 en adelante. ¿Lo tienes? Mira, dice, porque ninguno de nosotros que piensa, hermano, esta palabra es para mí.
es para ti y para todo aquel que la quiera recibir. Y si dice que ahora ya ninguno de nosotros vive para sí mismo, ¿estaré yo así? ¿Viviré yo solo para el Señor? ¿O estoy viviendo para mí? Las decisiones que tomo, lo que quiero hacer, ¿solo es para Él o es para mí? ¿Sí estás aquí? ¿Sí estás aquí, hermano? Entiende que el enemigo buscará que tú le des gloria y honra a cualquier otro ser, a ti mismo o a cualquier otro ser, con que no le des la gloria y la honra al Señor. Tú puedes darte la gloria y la honra por la habilidad, por tu esfuerzo, por tu destreza para hacer las cosas, por tu grande intelecto, porque puedes ser superior a muchos hombres, más hábil. Pero si haces eso, serás necio. ¿Sí estás aquí? Porque como leemos, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. O sea, para él mismo. Si vives, no vives para ti. Y si mueres, no mueres para ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien te compró. Y si alguien te compró, no te perteneces. ¿Sí estás aquí? Y hay dos cosas. O rechazas la compra que Él ha hecho por ti y vives para ti y mueres para ti y te atendrás a las consecuencias de haberle dado la espalda o de rechazar a aquel que pagó un precio por ti. Porque dice su palabra que fuimos comprados a precio de oro, de plata, no, a precio de sangre. La sangre de Jesucristo nuestro Señor fue derramada en la cruz del Calvario, en ese madero, para que tú y yo pudiéramos ser redimidos, rescatados. Él llevó en sí mismo la paga de nuestros pecados. ¿Sí entiendes? Él sufrió por ti y por mí. Entonces no debemos de vivir más para nosotros mismos si verdaderamente queremos agradarle. Si no, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí me entiendes? En tus decisiones está Él. Haces una reunión con Él y hablas con Él y expones las cosas que tienes planeadas, a ver qué piensa Él acerca de eso. ¿O solo tú tomas tus decisiones en escondidas? Aunque tú crees que en escondidas, pero Él las conoce. ¿Sí estás aquí? ¿Qué más dice, hermano? Pues si vivimos para el Señor, para Él vivimos. O sea, si vivimos, para el Señor vivimos. ¿Y si morimos? ¿Sí estás aquí? O sea, si tú estás respirando, si tú estás vivo y si tú has aceptado el pago que Él hizo para comprarte, que es su sacrificio, su sangre, si tú la aceptas, entonces pasas a ser hijo de Él, hijo del Padre, pero ahora también necesitas ser un siervo de Él. ¿Sí entiendes? Acuérdate, porque si te sujetas para obedecer al pecado, ¿te haces qué? Esclavo del pecado. Escuchamos la semana pasada, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero si te haces esclavo de la justicia o obediente a la justicia, te haces siervo de ella, ¿verdad? Entonces, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues que sea que vivamos o que muramos, ¿qué, hermano? ¿De cuál Señor? De nuestro Señor Jesús. A Él nos debemos. Pensemos cada cosa que hagamos. Lo leemos y tú lo puedes haber leído muchas veces, pero si no entendemos que ya no nos pertenecemos y cuando leemos esto quiere decir que si vivimos es para Él, entonces
si tú haces algo estando vivo, tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Sí estás aquí? Porque si tú estás vivo, ¿sí o no? Yo creo que sí, porque estás aquí de pie o sentado. Entonces, si tú vives, vives para Él. Y tus decisiones, tus determinaciones, ¿has hecho una junta con el Señor para ver cómo va la empresa y qué vamos a hacer con los negocios? ¿Sí estás aquí? ¿O tú decides por ti mismo? Y tú sabes en qué invertir o en qué gastar y no ocupas la sabiduría de Él para que Él te enseñe y te diga a Él, puedes invertir hoy o hoy puedes gastar esto. ¿Sí estás aquí? Cuando Pablo está hablando esto, es porque es así. Que no lo queramos ver así o nos cueste mucho porque no he aprendido a depender de Dios. He sido siempre independiente de todas las personas y yo tomo mis decisiones y hago como yo quiero y no quiero que nadie me quiera sujetar y no me quiero someter a nadie. Ese es un problema grande. Por eso es que miramos, las personas no quieren ser dependientes de Dios. Es lo que más odian, es lo que más aborrecen. Todos aquellos que rechazan a nuestro Dios, ellos creen en alguien, ellos creen en algún Dios por allá muy lejano, pero que nada tiene que ver en mandarles, en exigirles, en darles órdenes de qué deben hacer o no deben de hacer. Sí pueden tener un Dios así, muy lejos. Creen que haya alguien, una fuerza, un ser que ha creado todas las cosas, pero no alguien que se está intrometiendo en sus vidas. No en alguien que le corrige y le dice de esta manera sí o de esta manera no. Ellos quieren un Dios que sea el Dios títere, que Él se tenga que mover como ellos quieren. ¿Sí me entiendes? O sea que si para mí está bien esto, Dios no tiene que decir nada, Él tiene que aceptarlo. Él tiene que hacer como yo quiero. Estas gentes es la clase de Dios que quieren. Pero aquí estamos leyendo que si vivimos, necesitamos vivir para Él. Necesitamos suplicarle que nos guíe. Necesitamos suplicarle porque en todas las cosas, aún para que tú le puedas obedecer, fíjate lo que te estoy diciendo, aún para que tú le puedas obedecer, necesitas la gracia de Él. ¿Entiendes? Necesitas que el Espíritu Santo sea obrando en tu corazón, en tu vida, ayudándote para que puedas obedecer al Padre. Tú puedes decir que tú quieres ser un hijo muy obediente al Padre. Tú puedes decir que tú quieres hacer lo que es recto, lo que es justo. Pero si tú no entiendes que necesitas ser dependiente de Él, aunque tú quieras mucho ser muy obediente, no lo lograrás. Porque tus fuerzas no son suficientes. ¿Estás aquí, hermano? Ya te dio sueño. Piensa. Aún para obedecer necesitamos la gracia. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Aún para orar. Tú dices, oh, yo me levanto y yo oro 2, 3 horas y yo soy esto y lo otro. No digas nada porque el Señor te dejará y mañana no te podrás despertar. Porque no era tu fuerza. Sí, no escuchabas una voz que te decía, levántate porque quiero platicar contigo. Entonces tú creías que era tu habilidad. Entonces tú creías que era tu pasión para buscar a Dios. Entonces tú creías que era porque tú te esfuerzas mucho. No, hermano. Nunca te halagas, porque entonces estás buscando la honra para ti. Si estás aquí, nunca hagas así. Ni digas cuando yo oré, cuando yo prediqué, cuando yo hablé, aquella persona se quebrantó y comenzó a llorar. Porque yo di unas palabras muy hermosas. ¿Quién quiere escuchar mis palabras? Hay gente que se habla muy elocuente. Si estás aquí,
Aprende a depender de Él. Porque a causa de eso no sirves a Dios. Porque te miras a ti mismo y a tus propios ojos, así como Saúl se miró pequeño. Tú dices, yo no soy bueno para hablar. Yo no puedo hacer esto y lo otro, no tengo la habilidad. Es porque estás confiando en tu habilidad. Estás confiando en tu fuerza. Estás confiando en tu sabiduría. Pero si tú comenzaras a depender del Señor, a dejar que Él sea usando tu vida, tú podrás ser un vaso útil para Él. ¿Estás aquí, hermano? ¿Estás meditando en lo que estoy hablando? ¿O está muy aburrido? Si tú no aprendes a depender de Él, no importa tu habilidad. Yo conozco muchas personas que se podrían aprender toda la Biblia o la mayor parte de la Biblia y te la dirían versículo por versículo y te dirían esto se encuentra en tal parte, en tal libro, en tal capítulo, en tal versículo y hasta en la página te lo pueden decir. ¿Sí entiendes? Pero no son vasos útiles para el Señor. Porque si tú eres así, eres mucho de ti mismo. Y Dios lo que quiere es que seas nada de ti. Nada de ti. Dios no necesita tu habilidad. Dios no necesita tu sabiduría, tu fuerza. Dios necesita tu disponibilidad. Que entregues tu corazón a Él. Que verdaderamente vivas para Él. ¿Sí me entiendes? Porque es triste. Si Dios llegara a darte un poco de gracia con un corazón así, de chueco, de que solamente eres mucho de ti y quieres mucha honra y mucha gloria, y que todos te miren y te reconozcan, y que seas muy famoso por aquí y por allá. Si Dios te da un poco de su gracia, será para tu perdición. Porque entonces hablarás de ti como grandeza, como alguien grande, un vaso útil, que mira cuando yo hago, cuando yo. Si estás aquí, Dios no quiere eso. Así dice su palabra. ¿Sí me entiendes? Si los demás te dan las gracias, si te dan la honra, perdiste el premio. Si estás aquí, porque dice su palabra, y tú puedes decir, hermano, pero eso lo habla para los hipócritas. Sí, cuando eres mucho de ti, eres hipócrita, aunque digas, hermano, gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, con tus labios honras a Dios, pero con tu corazón quieres un lugar más alto. ¿Estás aquí? Tú puedes decir que no, hermano, aunque lo quieras negar, está en ti. Es la naturaleza del hombre. ¿Cuál hombre no quiere gloria? ¿Cuál hombre no quiere honra? Solo aquel que con todo su corazón ha entendido quién la merece. ¿Sí entiendes? Pero de otra manera tú querrás que te honren. Aunque tú digas, no, hermano, la gloria para Dios, pero dentro de ti, quiero otro lugarcito más alto por ahí. ¿No habrá otro? ¿No me podrán dar algún otro lugarcito por ahí? ¿Sí entiendes? Porque eres mucho de ti mismo. Así no puedes ser un vaso para el Señor. De verdad. Te puedes limpiar de muchas cosas. Pero la que más cuesta al hombre es esa. El orgullo. Si estás aquí. Limpiarte de esa cosa tan mala, tan horrible. ¿Sabes qué fue lo que hizo que Satanás fuera arrojado del cielo? ¿Sí sabes qué fue? ¿Y sabes por qué Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado, no pongas a esos jóvenes, a esas personas novatas, a esas personas que no han pasado por el fuego, esas personas que no han pasado por el desierto, porque el fuego y el desierto
te preparan. ¿Estás aquí? El fuego y el desierto te preparan para que verdaderamente entiendas de quién es la gloria y la honra. Porque cuando tú no pasas por la necesidad, por la aflicción, tú crees que todo lo mereces. Y así como tú has escuchado allá afuera que dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. O sea que hoy tú puedes estar lleno de abundancia, alimento, salud. Puedes tener todas las cosas. Nuestros jóvenes están llenos de todas las bendiciones, humanamente, terrenalmente. Y todo está muy bien. No tiene necesidad de Dios. Pero cuando viene el desierto, cuando viene la prueba de fuego, cuando te quedas sin alimento y comienza el Señor a pasarte para que tú aprendas a depender de Él y no de tus fuerzas y no de tu habilidad y no de los que están a tu lado, entonces comenzarás a entender que Él es el dueño de todas las cosas. Él es quien toca los corazones y mueve a las personas para que te bendigan. Y que si hoy tienes y tu razón, tu entendimiento está sano, es para la gloria y honra de Dios. Y si no lo crees, pregúntale a Nabucodonosor. ¿Estás aquí? ¿Quién es ese hermano? Pues ya hubieras tenido que leer ahí para el tiempo que tienes. Ya deberías de saber quién es Nabucodonosor. Por no honrar al Dios de los cielos, se le fue quitada su razón. ¿Sí entiendes? Y fue echado con las fieras del campo, con las bestias. ¿Tú crees que es tu habilidad? Oh, es que yo conozco todo este negocio. ¿O sí? Nabucodonosor sabía cómo conquistar los reinos. Pero a alguien le había dado esa sabiduría. Alguien le había dado esa sabiduría. No fue de él mismo. Dios ya había prometido que levantaría a alguien para afligir a su pueblo. ¿Sí estás aquí? Entonces, si tú tienes habilidad, sabiduría, no es para tu honra. Es para que ayudes y bendigas a tu prójimo. Y para que honres a aquel que te ha dado todo eso. ¿Sí entiendes? Hay gente que es muy sabia. Él no pidió ni escogió como aquel que es muy falto de sabiduría. Él no pidió ni escogió. No se te preguntó en qué familia querías nacer, o en qué pueblo, o en qué ciudad, o de qué razas querías ser. Hay alguien que te dio lo que tienes. Te dio los padres que muchas veces no los valoras, los rechazas. Te dio los que están a tu alrededor. Pero hay alguien que hizo todo. Si estás aquí. Y el hombre insensato no quiere reconocer que nuestro Dios es el que tiene la potestad, el poder para hacer como a Él le plazca. Él da vida a quien Él quiere darle vida. Y Él le quita el hálito a quien Él quiere quitárselo. ¿Sí entiendes? Entonces, pensemos si verdaderamente estamos viviendo para el Señor. O todo lo que hacemos es porque yo quiero, yo siento, es mi deseo, yo anhelo esto, yo anhelo lo otro. Muchos quieren correr de aquí para allá. Muchos quieren ir de un lugar a otro. Muchos quieren conquistar otros terrenos. ¿Pero el Señor te ha enviado? ¿O el Señor va contigo? ¿O solo has decidido porque ambiciona las cosas de este mundo? ¿Estás aquí? ¿Entiendes, hermano? Preguntémonos. Así como me comporto, ¿verdaderamente vivo para el Señor? Vivir para el Señor no es venir los días de servicio nada más. Vivir para el Señor no es orar antes de acostarte y el despertarte darle gracias porque amaneciste un día más.
Vivir para el Señor no es eso. Eso lo pueden hacer todas las personas. Todos los impíos se encomiendan a Dios. Pregúntales. El que roba se encomienda a Dios para poder alcanzar a robar más. Y da gracias porque encontró un buen despojo, un buen tesoro. Si estás aquí, ¿vivirá él para el Señor? No. Vivir para el Señor es otra cosa. Es entregar tu voluntad a Él. Es pedirle que verdaderamente venga su reino a tu vida. Es hacerte su siervo. Verdaderamente. Si estás aquí. Ese es el problema. Que muchos no quieren depender de Dios. Muchos no quieren que el yugo del Señor sea sobre de ellos. Y de esa manera no puedes agradar al Señor. Si estás aquí, piensa, hermano, para quién estás viviendo. Si el Padre ha instituido a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesús, Él les dijo a sus discípulos cuando les lavó los pies: si ustedes me llamáis Maestro y Señor, porque en verdad lo soy, entonces aprendan lo que yo voy a hacer con ustedes. ¿Entiendes? Él es el Maestro y es el Señor. Y no tengáis muchos señores, porque solo hay uno. Aquel que pagó por ti, aquel que te compró, aquel que te rescató de las tinieblas, aquel que pagó para que fueras libre, no para hacer lo malo, sino para que vivas eternamente. ¿Entiendes eso? Dice el 9, porque Cristo, ¿para esto qué? Si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él. Leímos en el 7, ¿verdad? Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué? Somos del Señor. Y por eso dice el 9, porque Cristo para esto murió. ¿Para qué murió? ¿Qué es lo que estamos leyendo en el 7 y 8? Que si vivimos o morimos, somos de Él. Él nos compró. ¿Para esto qué? Por eso dice, porque Cristo para esto murió. ¿Para qué? Para comprarte. Para esto murió, para que le sirvas. Por eso dice, para esto murió. ¿Para qué murió? Para que verdaderamente le seas siervo. Y ya no dependas de ti mismo. Y ya no sea por tu propia fuerza o habilidad. Pero como tú quieres ser cada día más de ti mismo, no puedes recibir este mensaje, esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Por qué? Porque no quieres depender de aquel que el Padre ha señalado. Oh, es que yo soy así, yo siento así. Sí, pero tú estás viviendo como el primer Adán. Tú estás viviendo a causa del pecado de Adán en esa condición. Es que yo siento, yo así soy, tú puedes ser como tú quieras, pero entonces no vives para el Señor. Si estás aquí, tú puedes decir que porque tú así fuiste criado y tú así eres, y tú eres así muy, muy bestia, muy, muy fiera. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero entonces no vives para el Señor, te engañas. Porque si Cristo vino para morir, para que tú le sirvieras, para deshacer todas las obras de Satanás, entonces lo que ha estado arraigado en tu vida tiene que ser deshecho. Si dice que vino a deshacer las obras de Satanás, y lo que tú sientes es obra ¿de quién? ¿De quién? Del engaño que Satanás le hizo a Eva y a tu padre Adán. Y por eso vienes cargando eso. Pero para eso apareció nuestro Señor Jesucristo. El segundo Adán es del cielo. ¿Sí entiendes? Tenemos un Padre terrenal, que es el primer Adán, y tenemos un Padre espiritual.
que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás aquí? Y si tú no dependes ahora de nuestro Señor Jesucristo y tú todavía estás con la vieja naturaleza y es que yo así soy y es que así yo siento y es que esto y lo otro, no vives para el Señor, te equivocas. Y lo triste será que mañana te dirán, apártate de mí. ¿Por qué le dice apártate de mí? ¿Porque predicaba? ¿Porque sacaba demonios? ¿Porque profetizaba en el nombre del Señor? ¿Aló? ¿Estás aquí, hermano? ¿Por qué les dirá que ellos apártense de mí? ¿Por qué? Hacedores, ¿verdad que dice? Entonces, si tú haces maldad, mejor humíllate, mejor clama al Señor, mejor seamos sinceros con Él. Yo siento, pero a Dios no le agrada, entonces Señor, por favor, aquí estoy, límpiame. Quiero vivir para ti. Quiero depender de ti. Con tu fuerza no lo puedes hacer. No eres suficiente para eso. Porque tu lucha no es con carne. Son fuerzas espirituales que te acosan día y día noche, que te atormentan día y noche. ¿Estás aquí? ¿O por qué crees que tienes esos sueños tan sucios? ¿O por qué crees que en los sueños te persiguen y te hacen cosas? Porque tienes una guerra día y noche. Día y noche. Pero tú no entiendes esto y crees que todo es normal. Si dependieras del Señor, Él te ayudaría. Él te libraría. Él te haría que libraras esas batallas fácilmente. ¿Sí entiendes? Pero no pasa así porque no vives para Él. ¿Estás aquí? Por eso es que muchos no pueden librar una batalla. El enemigo viene, sea en el día o en la noche, son derribados porque no viven para el Señor. Vamos a seguir, hermano. Dice el 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, ¿qué? Todos vamos a estar un día delante de nuestro Señor Jesucristo en su tribunal. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vamos a estar un día delante de Él. Todos. ¿Crees que escaparás? No, hermano. Mejor es que aprendamos a depender de Él. Mejor es que le supliquemos que nos dé la gracia de poder depender de Él. Mira, hermano, si Él da un espíritu de gracia, de sabiduría o de revelación, o de ciencia o de inteligencia, todos estos son espíritus que Él da. Él te puede dar un espíritu de obediencia. Si estás aquí, Él lo puede hacer. Cuando tú pides algo que es para su honra y su gloria, Él se glorifica y te da aún más. Así como cuando Salomón pidió solo sabiduría para guiar a su pueblo. ¿Sí entiendes? Por cuanto pidió solamente sabiduría y no riquezas, ni el que pudiera dominar sobre todos sus enemigos, Dios le dio todas las cosas. ¿Sí estás aquí? Entonces, si tú pides algo que es para la gloria y honra de nuestro Dios, para la obediencia hacia Él, para que le puedas honrar, para que puedas testificar, para que puedas tener esa gracia de orar y estar en su presencia, para que tú puedas comprender las profundidades de su sabiduría, de sus riquezas, de su conocimiento, Él te va a dar todas las demás cosas. Por eso cuando dice que busque su reino y su justicia, y el pan y el abrigo, y todas las demás cosas, Él te las va a dar juntas. Si estás aquí, ¿entiendes, hermano?
Cuando dice que busque su reino, no es que, Señor, ya me quiero ir, Señor. No. Cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y qué. Lo que es justo, lo que a Él agrada, lo que es su naturaleza. Cuando buscamos eso, lo demás vendrá. Pero si tú te la pasas pidiendo otras cosas antes que la justicia del Señor en tu vida, Dios no se agrada de eso. Dios no se agrada. Él está mirando que tu corazón está aquí. Tu corazón está en este mundo queriendo poseer, alcanzar, obtener más, bienes, riquezas, títulos. Pero tu corazón no se interesa en los talentos que Él tiene para ti. ¿Estás aquí, hermano? Entonces busca el reino de Él y su justicia. Dice el 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros, ¿qué va a pasar, hermano? Dará cuentas a Dios de sí mismo. Nadie va a ir a apoyarte ahí. Nadie va a ir y defenderte ahí. Ahorita tú puedes traer a alguien más y decir, ¿verdad que sí, hermano? Dile, ¿verdad que sí, compañero de trabajo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y tú quieres que otros digan que es verdad lo que tú estás diciendo y te defiendan. ¿Sí me entiendes? Pero delante de los hombres tú te puedes excusar. Pero delante del Señor estaremos de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Ahí la cosa es muy diferente. No puedes llevar a un compañerito. No puedes llevar a alguien para que abogue por ti o dé un buen testimonio de ti. Aquí tú puedes así enorgullecerte cuando alguien da un testimonio de ti. Oh, yo cuando escucho al hermano, yo casi hasta lloro. Ten cuidado cuando hablan bonito de ti. Deberías de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Por dos razones. La principal es que tu corazón no se enorgullezca. Y la segunda es porque eso te dará o te hará que te confíes y a la vuelta el enemigo te está acechando. Serás presa del enemigo. ¿Estás aquí? Piensa entonces para quién vives. Piensa, medita. Mira, en primera carta de Corintios, en el capítulo 6, versículo 17. ¿Lo tienes? Mira lo que dice, hermano. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. ¿Lo tienes? Dice, pero el que se une al Señor, ¿qué pasa, hermano? Si tú te unes con Él, serás un espíritu con Él. Entonces, vives para Él. Entonces eres guiado por el Espíritu Santo. Entonces aprendes a depender de Él. ¿Sí me entiendes? Porque de quien recibes es de Él. Y sigue diciendo, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mira el 19. Y no creas que lo leí rápido porque no es importante. Es muy importante eso. Pero ahorita vamos a enfocarnos en el 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo qué? Entonces, si ahora estás vivo,
como creyente, ¿para quién debes de vivir? Para nuestro Señor Jesús, porque ahora tu cuerpo, ¿qué es? Templo. ¿Qué es eso? Es donde el Espíritu quiere venir y morar y habitar y estar ahí. Si estás aquí, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, ¿qué dice? Está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois. ¿No sois? No nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿verdad? Somos del Señor, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si no dejamos que el Espíritu Santo more en nosotros, si no dejamos que seamos un templo santo para el Señor, mire hermano, si el Espíritu Santo no está con nosotros porque no le hemos permitido ser su templo, no vamos a ser levantados en aquel día. ¿Lo has leído en Romanos capítulo 8? Y dice que si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, ¿qué? No somos de Él. ¿Sí entiendes? Entonces, no te perteneces a ti mismo. Si fuiste comprado, perteneces a aquel que pagó ese precio por ti. Y si rechazas ese precio que pagó por ti, rechazas la salvación. Rechazas su señorío y no quieres nada con Él o acerca de Él. ¿Estás aquí? Entonces, como creyente ya no deberías de pensar de esa manera. Deberías de ser una persona sumisa, sujeta a la voluntad del Señor, dispuesto a llevar el yugo del Señor. Pero si todavía no eres de esas personas, ten cuidado. Porque el día de mañana vas a estar delante de Él y te dirá, apártate de mí. Así de seria es esta cosa, este asunto. No podemos jugar. No podemos creernos que somos suficientemente justos para poder estar delante del Señor. Comenzar a confiar en nuestra propia justicia será lo más terrible. Porque es más fácil que reconozcamos nuestros errores y nos humillemos y de esa manera seamos restaurados. Porque el fariseo confiaba en su propia justicia. Y a causa de eso no fue justificado a su casa. ¿Sí estás aquí? Pero en cambio, el publicano reconoció sus faltas. Reconoció que había ofendido a Dios, que había pecado en contra de Dios. Y le pidió perdón al Señor. Y de esa manera pudo descender justificado a su casa. ¿Sí estás aquí? Entonces sigue diciendo, porque veis que, porque ya fuimos comprados por precio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Glorificad pues a Dios ¿en qué? Sí entiendes. No nomás con nuestros labios y decir, gracias Señor, tú eres mi Señor, mi Rey, mi Salvador, sino con nuestros cuerpos. Debemos de glorificarle. ¿Y en qué más? Y en vuestro espíritu, los cuales, ¿nuestro cuerpo de quién es? Y nuestro espíritu es de Dios. Entonces, si vivimos, para el Señor debemos de vivir, ¿verdad? Y entonces, todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo, tenemos que tener una buena relación acerca de la voluntad de Dios. ¿Sí es así o no? Porque nuestro cuerpo ya no nos pertenece, ni nuestro espíritu. Entonces, aquellos que le meten o le hacen cosas a su cuerpo, van a tenerle que dar cuentas al Señor. Porque ese cuerpo ya no es de ellos. Ese cuerpo fue comprado. ¿Sí entiendes? Y el espíritu del hombre fue comprado a precio de sangre. Mira, hermano, abre tu Biblia en Apocalipsis. En el capítulo 5. Su palabra nos enseña en muchas partes de lo que estamos leyendo.
capítulo 5. ¿Lo tienes? Vamos a leer desde el versículo 6. Si tú estás apuntando, apúntalo desde el 1. Quiero que leamos así rapidito para terminar. Hay muchos versículos que hablan tanto del poderío de nuestro Señor Jesucristo y de que un día vamos a tener que estar delante de Él. Como los apóstoles nos dieron testimonio, hermano, de cómo vivían para el Señor. Aún el Señor, o sea, nuestro Señor Jesucristo, no se agradó a sí mismo, dice su palabra. ¿Sí entiendes? ¿Lo tienes, hermano? Apocalipsis 5:6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? Un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, ¿quién tomó el libro? Pónganse de acuerdo, hermanos. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? ¿Sí van leyendo, hermano? Piensen este acontecimiento, lo grande, lo maravilloso y lo que pudo lograr nuestro Señor Jesucristo por medio de ese sacrificio. Porque si leemos desde el 1 entenderás, Juan lloraba porque no había ninguno digno ni en los cielos ni en la tierra, ni debajo de ella, que pudiera abrir estos sellos, ni aún de mirar, si me entiendes, este libro. Pero entonces se le está revelando a Juan que este cordero pudo tomar ese libro, abrir esos sellos, y los ancianos, dice, y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes tenían arpas? Los 24 ancianos. Y copas de oro llenas de ¿qué? ¿Qué es eso? Que son las oraciones de los santos. ¿Sí me entiendes? Cuando tú oras, cuando tú derramas tu corazón delante del Señor, es como incienso, como ese perfume agradable delante de tu Dios, delante de nuestro Dios. ¿Sí entiendes? Y dice el 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto cantaban los 24 ancianos. ¿Sí entiendes? Un nuevo cántico. Y luego dice el 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno. ¿Quién es digno? Nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate lo que leímos en Tesalonicenses. A causa de eso, si nosotros, hermanos, nos despojamos de nosotros mismos, recibiremos gloria, honra e inmortalidad. Si estás aquí. Pero si no nos despojamos de nosotros mismos y no le reconocemos a Él, no estaremos en este grupo ahí. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
y a todo lo criado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y si haces memoria de lo que leímos, dice que todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella y en el mar, todos se postrarán delante del Señor. ¿Sí me entiendes? Por eso leímos que toda rodilla se doblará delante de nuestro Señor Jesús. Hay de aquellos que ahorita no quieren doblar su rodilla y humillarse ante Él y hacerlo su Señor, o dejarlo que reine sobre sus vidas. Porque un día, aunque estén en la condenación, tendrán que doblar sus rodillas y reconocer quién es nuestro Señor Jesucristo. Toda la autoridad y la potestad se le dio a Él. Entonces, todo lo que está criado se va a tener que postrar un día delante de Él. ¿Sí entiendes? Seamos sabios, seamos entendidos. ¿Qué nos conviene? ¿Vivir para nosotros mismos? Vivir para el Señor. Entreguémonos completamente a Él, hermano, que verdaderamente le seamos un sacrificio vivo. Porque leímos que todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Él. Son de Él. ¿Sí entiendes? Te voy a dejar con esto, hermano. Que el Señor te bendiga y dale un fuerte aplauso al Señor.